Este dulce es casi puro aire. No tiene relleno, no tiene capas complejas, no esconde nada en el centro. Solo azúcar convertida en jarabe, aire atrapado, cristales de colores por fuera y empaque al final. A simple vista, parece el tipo de producto que cualquiera podría hacer en unos minutos. Y hoy, de hecho, así ocurre. Un pip puede pasar de mezcla líquida a dulce empaquetado en apenas 6 minutos. Pero antes de 1953, cada uno tardaba 27 horas. Sí, 27 horas para fabricar una figura hecha, en esencia, de aire azucarado. Los trabajadores moldeaban el malvavisco a mano, uno por uno. Lo dejaban secar durante toda la noche, y solo entonces podía continuar el proceso. Hasta que un ingeniero diseñó una máquina capaz de comprimir todo ese trabajo en una línea continua de apenas 6 minutos. Pero esa velocidad exigió un sacrificio. Para que la máquina funcionara, los pollitos tuvieron que perder las alas. Y ahí es donde esta historia se vuelve interesante. Porque no se trata solo de cómo se fabrica un pip, sino de lo que el producto tuvo que sacrificar para convertirse en una máquina perfecta de producción masiva. En los primeros años, los pips no nacían de una línea industrial, nacían de las manos. En la Rhoda Candy Company, en Lancaster, Pensilvania, una trabajadora sostenía una manga de tela llena de malvavisco tibio. Frente a ella había bandejas espolvoreadas con azúcar. Presionaba la manga y dibujaba la forma de un pollito, el cuerpo redondeado, la cabeza arriba y 2 pequeñas alas a los lados. Luego hacía otro, y otro, y otro más. Cada figura se moldeaba manualmente. No había cinta transportadora continua. No había sincronización automática. No había precisión repetible al nivel de una máquina. Solo oficio, ritmo y paciencia. Después las bandejas se dejaban reposar durante la noche para que el malvavisco tomara firmeza. A la mañana siguiente, ya endurecidos lo suficiente, podían empaquetarse. La producción era limitada, apenas unos cientos por jornada. Ese era el ritmo real de los pips a comienzos de los años 50. Rhoda, además, no era un gigante industrial. Era una operación pequeña y estacional. Su gran producto eran los pollitos de malvavisco para Pascua. Nada más. Dependían de una ventana comercial muy concreta y de un proceso demasiado lento para crecer de verdad. Lo que hoy parece un dulce simple, en aquel momento era casi una artesanía temporal, delicada, lenta y poco apta para una expansión nacional. Todo cambió en 1953, cuando Just Born compró Rhoda. Just Born ya pensaba de otra manera. La empresa había sido fundada en 1917 por Sam Born, un inmigrante ruso que abrió una chocolatería en Brooklyn. No era solo un empresario, también era inventor. Su primer gran avance fue una máquina que insertaba automáticamente los palitos en las paletas. Esa lógica lo definía todo. Si un proceso podía mecanizarse, debía mecanizarse. Con el tiempo, la compañía creció comprando pequeños fabricantes de dulces y transformando sus métodos manuales en sistemas industriales. Luego apareció Bob Born, el hijo de Sam. Bob miró la línea de malvaviscos de Rhoda y entendió enseguida el problema. Aquello nunca iba a escalar. Era demasiado lento, demasiado dependiente de manos humanas, demasiado frágil para una producción masiva. Durante 2 años trabajó en una solución, un depositor automático capaz de dosificar, dar forma y cubrir el malvavisco en una sola pasada continua. Cuando finalmente funcionó, el cambio fue brutal. El tiempo de producción cayó de 27 horas a 6 minutos. Pero la máquina tenía una limitación. No podía reproducir bien el diseño original. Las alas pequeñas se atascaban en las boquillas cuando la línea iba a alta velocidad. Interrumpían el flujo, generaban fallas, frenaban la eficiencia. Y en una fábrica, cuando una forma estorba a la velocidad, la forma pierde. En 1955, las alas desaparecieron. Los pollitos sacrificaron parte de su diseño para que la fábrica ganara velocidad, regularidad y escala.
Todo empieza con 3 elementos básicos: azúcar, jarabe de maíz y gelatina. El azúcar y el jarabe se calientan hasta disolverse por completo. El objetivo no es solo mezclarlos, sino formar una base uniforme, estable y lista para retener aire. Después, esa mezcla caliente pasa al recipiente de batido. La gelatina entra a continuación. Antes, ya ha sido hidratada en agua tibia, lo que le permite hincharse y formar una masa translúcida y suave. Esa preparación previa es importante, porque la gelatina será la estructura que sostenga todo lo demás. Y luego, llega el verdadero corazón del proceso: el batido. Grandes mezcladores industriales giran a alta velocidad e incorporan aire al jarabe caliente en ciclos rápidos y constantes. La mezcla empieza a expandirse. El volumen crece. Lo que antes era un líquido denso y ámbar se convierte en una masa blanca, ligera y espumosa. Y aquí está la idea clave. El aire no es un detalle decorativo. El aire es el producto. Sin ese aire, un PIP sería poco más que un bloque pesado de azúcar. Con ese aire, se convierte en un malvavisco blando, ligero y elástico. Aproximadamente el 90% del volumen de un PIP es aire atrapado dentro de una red de gelatina. Millones de burbujas diminutas quedan suspendidas en esa estructura, y por eso cede suavemente cuando lo presionas con el dedo. Ese tacto no es casual. Es parte del diseño. La aparente fragilidad del dulce depende, paradójicamente, de una estructura muy bien controlada. Una vez batido, el malvavisco no puede enfriarse demasiado pronto. Si pierde fluidez antes de tiempo, deja de comportarse como una pasta moldeable y se vuelve inmanejable. Por eso viaja por tuberías calentadas a unos 60 grados Celsius antes de llegar a la máquina depositadora. Ahí entra en acción el sistema diseñado por Bob Bourne, perfeccionado durante décadas, aunque basado en la misma lógica original. Una fila de boquillas se mueve con precisión milimétrica sobre una banda transportadora en marcha. Primero deposita el cuerpo del pollito, luego vuelve ligeramente para colocar la cabeza encima. Todo debe ocurrir con el ritmo exacto. Si la boquilla va demasiado rápido, la cabeza cae descentrada. Si va demasiado lento, el cuerpo se aplana antes de recibir la segunda porción. La cinta no se detiene. Sale una fila, luego otra más. Cada pasada forma 5 pollitos unidos por la base. Por eso los PIPs se venden tradicionalmente en grupos de 5. Hasta el empaque nace directamente de la lógica de la máquina. En temporada alta, la línea puede producir alrededor de 390 pollitos por minuto. Y mientras el malvavisco sigue húmedo y pegajoso, pasa bajo una auténtica cortina de cristales de azúcar de color. No es azúcar cualquiera. El tamaño del grano se controla para que refleje la luz y brille más sobre la superficie. El exceso no se desperdicia sobre el producto. Se expulsa con chorros de aire comprimido desde abajo. Durante décadas, el amarillo dominó por completo. Después llegaron las variantes en rosa, azul, lavanda y naranja. Pero cada cambio de color obliga a limpiar por completo la línea, porque incluso un detalle tan simple como el tono del azúcar altera la operación. Después, los pollitos entran en un túnel de enfriamiento a unos 18 grados Celsius. Allí circula aire seco hasta que el malvavisco adquiere firmeza suficiente para conservar la forma, aunque manteniendo ese centro blando característico. Y al final aparece uno de los gestos más reconocibles del producto: 2 pequeños puntos negros sobre la cabeza. Los ojos se aplican con un mecanismo de estampado, usando cera comestible de carnauba. Todos reciben la mirada desde el mismo sello. Por eso todos parecen mirar hacia la misma dirección. Nunca a la izquierda, nunca a la derecha. Ni siquiera la mirada es casual. También sale de una máquina. Luego las filas se cortan, se acomodan en bandejas, se sellan y se encajonan. De azúcar líquida a dulce empaquetado. 6 minutos. Durante la temporada fuerte de Pascua, la fábrica de Bethlehem opera 24 horas al día, 7 días a la semana. Una sola línea puede sacar unos 5,5 millones de PIPs al día. A escala anual, la cifra supera los 2.000 millones de unidades.
Y más del 70% de esas ventas se concentra alrededor de la Pascua. Esa es la parte fascinante del negocio. No se trata de un producto que domina todo el calendario, sino de uno que explota una temporada concreta con una precisión casi ritual. En pocas semanas, se venden cientos de millones de pollitos. Un dulce que tarda 6 minutos en fabricarse produce suficiente dinero en unas 8 semanas como para sostener buena parte del resto del año productivo. Es una economía basada en la repetición estacional, en el hábito y en el precio accesible. Y lo logró sin depender de una gran campaña de televisión ni de una celebridad. El verdadero motor fue otro: convertir un producto manual y lento en un producto barato, reconocible y fácil de colocar en cada canasta de Pascua de Estados Unidos. A veces una tradición no se impone por ser la más sofisticada, sino por ser la más disponible, la más reproducible y la más constante. Y aquí la historia se vuelve rara. Un pip parece frágil. Tiene sentido. Es casi puro aire, sostenido por gelatina y cubierto por una capa fina de azúcar. Uno pensaría que se deshace con facilidad, pero no tanto. El guión menciona incluso pruebas llamativas con sustancias agresivas, donde el malvavisco resistía más de lo que cualquiera imaginaría. La explicación probable está en su estructura: una red de gelatina con poca agua disponible y una cobertura azucarada que actúa como barrera. Es una combinación extraña, liviana al tacto, pero sorprendentemente resistente para ciertos experimentos. Y en el microondas ocurre otra rareza. El interior se expande, el aire atrapado empuja la gelatina ablandada hacia afuera, y el pollito crece de forma absurda. Mucha gente ni siquiera lo calienta para comérselo, lo hace solo por ver qué pasa. Eso dice bastante sobre el producto. Nadie presume que un pip sea una obra maestra del sabor. Casi todos lo describirían igual: sabe a azúcar. Y aún así, vuelve cada primavera y millones lo siguen comprando. ¿Por qué? Porque no todo se decide en la lengua. También decide la memoria. Está ese instante justo antes del primer mordisco, cuando separas un pollito de la fila y sientes una leve resistencia. La costra de azúcar se quiebra. El exterior cruje apenas. Luego llega el centro blando. Los cristales se disuelven primero y después aparece el malvavisco. 6 minutos de línea industrial comprimidos en unos pocos segundos de textura. Y quizá ahí está la verdad final sobre los pips. No son extraordinarios porque sean complejos. No son legendarios porque tengan el mejor sabor del mundo. No regresan cada año porque alguien haya reinventado la receta. Regresan porque siempre están ahí, la misma forma básica desde 1955. Las mismas 2 miradas negras apuntando al mismo lado. La misma lógica industrial, transformando una mezcla caliente en una figura reconocible en apenas 6 minutos. Un producto hecho en un 90% de aire, pero anclado con enorme fuerza en la costumbre. Las alas desaparecieron y nunca volvieron. La receta cambió muy poco. La máquina ganó. Y, sin embargo, lo que de verdad mantiene vivo al producto no es solo la máquina, sino el ritual. La canasta. La Pascua. La repetición. Esa familiaridad que hace que algo común se vuelva inevitable. No lo buscamos porque sea irrepetible. Lo buscamos porque vuelve. Porque cada primavera aparece con la misma textura, la misma silueta y la misma promesa silenciosa. No sorprenderte, sino recordarte que ciertas cosas siguen en su sitio. Eso es lo que hace tan interesante a este dulce. No cómo sabe, sino cómo sobrevivió.